bienvenidas a un programa más de Praxis TV, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña el doctor Martín Parada, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, y vamos a conversar un poco sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE, las implicaciones que esto tiene para el país y bueno, los puntos más relevantes a tratar, que bien sabemos que es un tema amplio, que vamos a tratar de abordar con la profundidad que nos alcance el tiempo. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy agradecido por la invitación a discutir un tema tan importante en la agenda de desarrollo país, desde un punto de vista de la crítica. Creo que nos conviene a todos para tratar de que el modelo de desarrollo de Costa Rica cada vez pueda generar mejores réditos al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del país. Muy bien, bueno, muchas gracias de que estés de nuevo en el programa. Y Martín, empecemos explicando un poquito, ¿no? O sea, ¿qué es la OCDE? Porque hemos escuchado mucho hablar de la OCDE, mucho en medios qué es la OCDE, pero realmente, ¿qué es? ¿Qué es esta organización? ¿Y por qué Costa Rica quiere ingresar a ella? ¿Por qué solicita poder ingresar? Sí, bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada y creada en el año 61. La conforman los principales países desarrollados de Europa y países occidentales, donde efectivamente estos países concentran aproximadamente el 62% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, de toda la riqueza generada en el mundo. Con propósitos muy claros, es prácticamente diseñar una agenda de políticas a nivel global, pienso yo, para impulsar el desarrollo, crecimiento económico del planeta, del globo. Entonces, lo importante de la OCDE para los países en desarrollo es que efectivamente le genera, pienso yo, la posibilidad de tener de forma compartida una política pública del Estado para impulsar su desarrollo económico. ¿Cuál es la hipótesis que hay atrás de la cosa? Yo lo que creo es que efectivamente los países en desarrollo han tenido imposibilidades reales de poder viabilizar agendas de política pública que los conduzcan al desarrollo en una misma dirección. Y en ese sentido, a la clase política de América Latina le ha resultado relativamente fácil digo, el poder asumir una agenda externa. Porque yo, como lo veo, es una agenda de política pública a seguir. Y entonces se me asemeja mucho a la lógica de formalización de los programas de ajuste estructural, PAE 1, PAE 2 y PAE 3, y otras condicionalidades que en aquella época posterior, durante la década de los 80s y 90s, se nos asemejaba a una condicionalidad dada la necesidad de recursos de deuda que el país ocupaba para salir adelante dentro de su dinámica de desarrollo económico. Y ahí yo creo que está el dilema, porque si usted lo ve en la conformación de la estructura política nacional, hay una clara división de muchos grupos políticos que se les está complicando y se le complica al país seguir una misma agenda política. Y ahí yo creo que hay dentro de la hipótesis que yo tengo, es que hay fuerzas externas, entonces, combinadas con fuerzas económicas, más que todo internas, que están muy de acuerdo en seguir la lógica y funcionalidad de la agenda de política pública que la OCDE tiene. Esto es interesante y un cuestionamiento, ¿verdad? O sea, en su momento los PAEs fueron una imposición, ¿verdad? Fueron impuestos en el país, pero ahora el ingreso a la OCDE es voluntario, ¿verdad? Costa Rica solicita el ingreso a la OCDE,
pero a la vez también tomando en cuenta que es que la OCDE no es una organización que presta dinero, no es una organización que le va a decir tome tanta cantidad de plata, sino que más bien va marcando una pauta que tiene que ir siguiendo el país, ¿verdad?, para una implementación de políticas públicas que los lleven por el buen camino, ¿verdad? Más o menos esa es como la intención. Sí. ¿Por qué Costa Rica, ¿verdad?, solicita este ingreso? Sí, Costa Rica ingresa, pienso yo, en mayo empiezan a haber acercamientos desde mayo del 2012, en el gobierno, me parece, de doña Laura Chinchilla, buscando un apoyo, porque si el país lograra, como lo ha hecho ahora, dada la declaración de aceptarnos como país número 38, si seguimos cumpliendo con ciertos estándares que se asemejan al comportamiento de los países que están dentro de la OCDE, ahí yo lo que creo es que el país pide ingresar a la OCDE pensando en que el ajuste económico, social, político, le va a servir para alcanzar niveles de desarrollo mayor en términos del crecimiento económico. Entonces el ojo está puesto en la posibilidad de tener un crecimiento económico mucho más acelerado y que eso efectivamente va a repercutir en el bienestar de todo el país. Con respecto hacia 2012 que empieza esto, bueno, estoy acordando, digamos, que en su momento el gobierno tenía aquellas políticas de plan escudo que se trata de aplicar, 2008, ¿verdad? Y una seguidilla de intentos de políticas fiscales que mucho van en la dirección también del ingreso y entonces de las mismas pautas, según entiendo, de que la OCDE va pidiendo para tratar de ingresar al club, entonces. Sí, en realidad una parte de la respuesta a tu pregunta inicial es que la agenda de la política de Costa Rica para su desarrollo, una presunción que existe, es que lo que tenemos son políticas de gobiernos y no políticas de Estado, lo cual podríamos, digamos, compartir, ¿verdad? Es decir, las políticas de gobierno son de más corto plazo, están y dependen de la orientación del actor vigente que podría estar respondiendo a N intereses económicos, sociales o políticos. Ya ahorita vamos a seguir con este tema, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para seguir conversando de este tema. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV y continuamos conversando con el doctor Martín Parada. Martín, antes de hablar un poco sobre estas implicaciones, los requerimientos que son necesarios para ingresar a la OCDE y los puntos que nos piden, ¿qué tan importante es realmente? ¿Es importante el ingreso de Costa Rica a la OCDE? A mí me parece que, digamos, de alguna forma es un tipo de sometimiento del país a la lógica funcional de una política más global y con unos vacíos, porque las condiciones estructurales de un país en desarrollo como Costa Rica es distinto a la lógica de funcionalidad de los países desarrollados, tipo Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, que son países intensivos en capital y no en trabajo. Y contrariamente, un país como Costa Rica, cuyo Producto Interno Bruto ronda los 68 mil millones de dólares, con 5.400.000 costarricenses, pienso yo, un mercado muy pequeño. Entonces, aquí ese sometimiento, yo lo veo muy claro, porque la OCDE hace un diagnóstico sobre la economía de Costa Rica, hay como un acuerdo común para que Costa Rica pueda hacer el esfuerzo de ingresar a la OCDE. A partir de mayo del 2015 se define un plan de acción
con acciones muy concretas que terminan en mayo del 2020, donde nos aceptan como país número 38 en la OCDE. La clase política celebra con bombos y platillos que nos han aceptado, estamos muy contentos, muy felices, porque, bueno, eso nos puede garantizar ciertas condiciones. Y voy al meollo de la pregunta suya, y es que desde mi punto de vista, viendo la experiencia en México, por ejemplo, que fue aceptado en mayo del 2002, en mayo del año 94, el caso de Colombia es reciente, antitos que nosotros, es el país número 37, y Chile. Es muy claro que hay una tendencia directa a tener una política de Estado, si lo aceptamos así, que tiene una ruta, tiene una orientación. Y esa ruta no es una ruta propia, es una ruta que viene de la agenda global. Y entonces, cuando vemos el diagnóstico, Esteban, vamos a ver qué características tiene. Primero, tiene un diagnóstico en agricultura, del sector agrícola, agroindustrial y de servicios nuestros, donde se indica que los sectores productivos nuestros tienen bajas productividades y bajos niveles de capacidad competitiva, lo cual es cierto. Ahora bien, ¿qué se cuestiona ahí? Bueno, se cuestiona la existencia de subsidios a algunos sectores y que esa baja productividad no debería estar tanto apoyada por el Estado. Bueno, si lo vemos así, siempre fue la discusión con el Tratado de Libre Comercio y con los programas de ajuste estructural en el pasado, de los amplios subsidios que los sectores productivos en el globo reciben. En Alemania, mucho de la ciencia y la tecnología es desarrollada desde la institucionalidad pública. En Inglaterra, en Holanda. Entonces, cuando vemos que pretendemos minimizar el Estado y alejar el Estado, por ejemplo, de los subsidios, entonces me pregunto yo, ¿por qué intentar eliminar los mecanismos redistributivos que pueden hacerse en la sociedad costarricense a través de la participación del Estado? Y pensándolo, digamos, porque mencionas que esta discusión de los subsidios viene desde el primer PAE. Recuerdo incluso el segundo PAE, que es muy concreto, ¿verdad?, que piden la eliminación de los subsidios, la discusión eterna en el Tratado de Libre Comercio también respecto a los subsidios, pero que al mismo tiempo se venía discutiendo, bueno, cómo compiten los agricultores costarricenses ante productos que ingresan al mercado nacional si vienen subsidiados. Entonces, ¿verdad? Claro. ¿Cómo entra la dinámica entonces de competencia acá si se debilita un productor costarricense, pero el otro viene con una posibilidad de incluso ofrecer los productos a precios menores y que destruiría básicamente esa competencia? Entonces, ¿de qué competencia se conversa? Estamos hablando. A mí me parece que la competencia sigue siendo muy asimétrica, no como lo asume el paradigma tradicional del comercio internacional, de que estamos comerciando a nivel global en materia de reciprocidad perfecta, con mercados perfectos. Ese supuesto me parece que es muy falso, pero además creo que a nivel de los sectores productivos es incomparable asumir que el ajuste de las estructuras productivas en la industria, en el comercio, en la agricultura, en la agroindustria nuestro, va a ser similar a la de los países desarrollados. Y si nos vamos a comparar con los países de la OCDE, deberíamos de tener condiciones estructurales homogéneas. Lo que pasa es que ahí lo que yo he indicado es que si usted va a competir, no tiene sentido competir en condiciones homogéneas. Si yo compito con alguien en atletismo que corre 100 metros en 10 segundos y yo también corro en 10 segundos, y no tiene sentido que vayamos a competir. Vamos a llegar igual. Es decir, la competición, Esteban, surge y nace y se alimenta de las diferencias y de las asimetrías que se puedan originar. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de los arroceros nuestros, mucha gente los ataca. De hecho, el diagnóstico de la OCDE dice es inconveniente que sus subsidios se mantengan en el precio y que el precio de los productos agrícolas debe estar liberalizado. Pero entonces me pregunto yo, ¿quién protege al consumidor nacional en el piso en el techo del precio, en el precio máximo y en el precio mínimo? ¿Quién protege al productor? Probablemente nadie.
ante una condición de libre mercado, que es la que está operando actualmente, esa condición de señales de precios errónea está conllevando al desmantelamiento de la estructura productiva costarricense, que genera empleo costarricense, que genera inversión propia, que genera producción y por lo tanto ingresos familiares directos. Si nosotros le damos paso a la importación indiscriminada, como ha ocurrido, pienso yo, y así hay que decirlo, de bienes y servicios agroindustriales, agrícolas, industriales, lo que hemos hecho es desmantelar la industria nacional, que ahí no entiendo a los industriales, que han estado muy de acuerdo, cuando efectivamente las pequeñas y medianas empresas industriales, que eran muy exitosas en Costa Rica, han sido prácticamente desmanteladas. Entonces ahí yo siento que estamos en un razonamiento equivocado, incluso a través de la agenda de la OCDE, porque si aceptamos que el problema nuestro es un problema de baja productividad y una baja competitividad, lo cual es cierto comparativamente con países desarrollados, entonces lo que caemos es en que la solución que vamos a buscar es una solución de esa agenda internacional que podría estar muy alejada de las condiciones nuestras. Por ejemplo, si profundizamos la liberalización, entonces vamos a decir, bueno, entonces importemos los frijoles, claro, importemos el arroz. Entonces, con nuestros ingresos, las familias, las empresas, vamos a financiar y a promocionar el empleo, la inversión y la producción de otros países. Sí. Está muy bien esto, y claro, y nos viene la discusión y el cuestionamiento entonces de la riqueza al fin y al cabo, si todo va importado, no termina quedando realmente no queda en el país, ¿verdad? Vamos a hacer otra breve pausa y ya regresamos en ya un último bloque para seguir conversando sobre este tema. Ya volvemos. Bienvenida de nuevo a Praxis TV y continuamos conversando con el doctor Martín Parada, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Martín, bueno, hay una amplitud de temas, pero por ahí aparece el tema de la competitividad, ¿verdad? La eficiencia y la productividad. Sí. Tres elementos, ¿verdad?, que están en la agenda de la OCDE, pero que indudablemente nos empiezan a generar dudas respecto a cómo la utilización de estas categorías va en desmedro también de la institucionalidad pública, ¿verdad? Al momento de que ya, como veníamos conversando, cómo se desarrolla, se trata de estimular cierta competencia, pero también amarrando al Estado. Sí, ahí me parece que hay una premisa teórica. Y la premisa teórica es que la productividad debe ser igual y remunerarse de acuerdo a cada factor productivo, digamos, en caso del trabajo, de acuerdo al salario. Entonces, la productividad marginal del trabajo debe ser refrendada de acuerdo al salario. Y ahí viene lo interesante de este diagnóstico de la OCDE, porque entonces, si revisamos las estructuras, digamos, de funcionalidad del Estado, del gobierno, entonces el argumento que surge es que los salarios están por encima de la productividad marginal del trabajo. Entonces, ¿qué explica eso? Bueno, en el discurso lineal, los pluses, las anualidades, las dedicaciones exclusivas, las prohibiciones, etc. Y entonces ahí me parece que hay una maldad disfrazada, digamos, porque entonces tendríamos que reducir significativamente los salarios, pero no podemos comparar estrictamente un hospital público a un hospital privado, porque el hospital privado se alimenta de los precios que cobra por sus recetas. La universidad privada se alimenta de las cuotas que pagan los estudiantes. Ve, por ejemplo, las universidades privadas, la OCDE indica que hay que revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales. Bueno, yo me pregunto, ¿qué universidad privada va a financiar investigación? Ninguna financia investigación. Yo pregunto, ¿los salarios que se pagan en las universidades privadas se va a pagar de acuerdo a la contribución que hacen sus científicos o van a pagar los salarios que hoy tienen? Entonces, la presión que hay en el marco de acción en este campo, Esteban, consiste en bajar los salarios, y nosotros tenemos salarios mínimos, 11, hoy 11 tipos de salarios mínimos. En la OCDE, el estándar de la comunidad es 2.
Entonces implicaría eliminar los salarios mínimos. Entonces ahí la sociedad tendría que estar de acuerdo para plantear el ajuste a los salarios y que se ajusten de acuerdo a la productividad marginal de los factores productivos. ¿Qué implica esto de la reducción de los salarios mínimos? Digamos, si quisiéramos explicarle a alguien, bueno, ¿qué es la reducción de los salarios mínimos? ¿Hacia dónde podríamos dirigir esa explicación? Prácticamente me parece a mí que la decisión va por eliminar el establecimiento del salario mínimo en ciertas categorías laborales y dejar que el salario fluya de acuerdo a los precios, a los salarios de mercado, y que entonces el Estado reconozca ese salario de acuerdo a lo que los contratistas, las empresas en las instituciones están dispuestos a pagar. Entonces, si las instituciones no tienen presupuestos para pagar salarios, tendrán que pagar cada vez salarios más bajos. Y entonces eso es podría conducir a una precarización del nivel de vida de ciertas categorías salariales, ¿verdad? Ciertas categorías laborales. Y entonces ahí, bueno, hay que discutir qué tanto es. Pero lo que voy en el fondo es que si nosotros pretendemos, con acción de este tipo, apostarle a la liberalización y del mercado, tenemos condiciones muy adversas. Estructuras de mercado, Esteban, sumamente incompletas. Oligopolios que funcionan en Costa Rica a diestra y siniestra. Para hacer carreteras hay 2 empresas. Una funciona de una forma, otra de otra manera, y el Estado termina pagando 3, 4 veces más. Y eventualmente, no sabemos, pero hay hasta direccionamiento en las compras públicas del Estado. Y los mecanismos de fiscalización del Estado son insuficientes para frenar esas estructuras de mercado que son muy fuertes, son empresas muy fuertes dentro del mismo mercado. La tasa de interés. Nos dijeron, y usted que ha estudiado los programas de ajuste estructural, que con la competencia de la banca privada la tasa de interés iba a bajar. Bueno, la banca privada es seguidora de las tasas de interés de los bancos públicos. Entonces, ¿de dónde viene el ajuste en eficiencia, en la productividad, en la competitividad? Si vienen los precios, eso no está garantizado. Ve a México, después de 15 años de transitar por la OCDE o más, sigue teniendo niveles de pobreza elevados, tasas de desempleo altos, niveles de valor agregado en la producción, en la agroindustria, que no le alcanza a México para ser un referente dentro de la OCDE, dentro del club de la OCDE. Entonces no podemos cifrar el desarrollo económico, social, cultural y político de Costa Rica en función de una agenda que no estrictamente está ajustada a las condiciones propias de nuestro modelo de desarrollo. Y eso es lo que creo hay que meditar. Y hay varios elementos, porque un punto, estamos leyendo en diversos medios y en otros lados, de otras cosas de las que hablan respecto a la OCDE, es la eficiencia del Estado en el cobro de impuestos, ¿verdad? Sí. Y en la recaudación fiscal, que por ejemplo recordamos que el plan fiscal anteriormente aprobado, ¿verdad? Viene fruto de los mismos diagnósticos de la OCDE. Ahora, brevemente, digamos, ya casi que se nos va el tiempo, pero por ejemplo, uno de los puntos que también planteaba la OCDE, por ejemplo, era la apertura de los libros de accionistas, ¿verdad? Sí. A la cual parece que se estuvieran violando los derechos humanos a ciertas personas, donde casi que exigen que esto no suceda. Entonces, ¿cómo comprendemos el accionar de grupos que están muy interesados en el ingreso de Costa Rica a la OCDE, pero que al mismo tiempo se oponen, por ejemplo, a cumplir este tipo de normas, ¿verdad?, o requerimientos, pero que quieren obligar al Estado a cumplir otros? Sí, hay unos temas interesantes que hay que seguir analizando. El tema que usted toca de la transparencia de la información implica cumplimiento de algunos estándares fuertes para el país asociados a los problemas de corrupción. Por ejemplo, la evasión de impuestos. ¿Verdad? Sí, porque a veces se cree que la corrupción es intrínseca del Estado cuando no es cierto, ¿verdad? Claro, entonces a través de mecanismos, como decíamos, echa la ley, echa la trampa, a través de mecanismos contables, muy fácilmente las empresas disfrazan costos, se equiparan a los ingresos brutos y entonces la utilidad neta es cero. ¿Cuánto le contribuyo yo como gran empresa al Estado? Nada.
Y eso tiene el país quebrado. Pero entonces no aceptamos ese argumento. La OCDE por ahí sugirió transparentar las sociedades anónimas y una serie de figuras que creo que hay un camino ahí marcado. Pero entonces resulta que ahí hay grupos que adversan esas posiciones, pero que a la vez, como usted lo decía, contrariamente están a favor de la agenda de la posición, de asumir una buena posición de Costa Rica en la OCDE. Entonces yo creo que esas contradicciones al final, creo que hay que ponerlas en discusión para que efectivamente podamos vislumbrar si efectivamente el ingreso de Costa Rica a la OCDE nos va a sacar de los problemas estructurales que Costa Rica tiene, corrupción, sí, desempleo, pobreza. Martín, se nos fue el tiempo, pero bueno, tenemos a tener que seguir hablando de esto en otro programa posiblemente, porque además viene el tema también de la cuota que hay que pagar para ingresar a la OCDE versus la crisis fiscal en la que nos encontramos y en el marco de esta pandemia. Bueno, sí. Muchas gracias, Martín. Placer. No, gracias a usted. Y bueno, la cuota que hay que pagar anualmente es de $3 millones. Son 1.500 millones de colones que alcanzan para construir, no un hospital, pero tal vez medio hospital. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Praxis TV, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.